comenzamos, que ya son las 7, ¿no? Sí, en punto. Venga, pues para ser puntuales, buenas tardes, señoras y señores, tanto a los que están aquí en el Salón Príncipe de Asturias como a los que nos siguen más allá de las pantallas, desde los respectivos países. Damos inicio a estos encuentros de educación y salud del mes de febrero. Ya sabéis que llevamos unos cuantos años, al menos desde 2015, va para 10 años de estos encuentros mensuales, y han desfilado generalmente por la tribuna presencial pues grandes profesionales de distintas especialidades. También en ocasiones extraordinarias, sobre todo en tiempo de pandemia, pues personas que se han conectado a través de la tecnología, o gracias a la tecnología. Estamos muy contentos hoy porque nos acompañan de varios países, nada menos, de varios países hermanos. Por el orden en que me aparecen en la pantalla, voy a citar al profesor doctor de Jackson Barbosa da Cunha, desde Brasil, concretamente de Natal, una bella ciudad costera que es la capital de Río Grande do Norte, un estado nordestino. Y muchas gracias, profesor de Jackson, con el que tanto comparto ya desde hace muchos años. Él, como ahora presentaré, pues es un profesor muy acreditado y en cierto modo el responsable de que tengamos este encuentro, porque él es el que ha organizado y editado este libro en esa editorial suya, que la ha creado él, ese sello editorial que se llama Teorética. A su derecha en la pantalla me aparece la profesora doctora Marta Leticia Gaeta González, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, lindo y querido, y realmente pues ya son muchos años de colaboración, concretamente con la Universidad UPAEP. Colaboro desde el año 2021. Qué lástima que no nos pueda acompañar Alba Rosa, porque tenía también familia aquí en Puebla y siempre me preguntaba por mi vinculación con Puebla y la posibilidad de ver a alguno de sus parientes. Que en paz descanse. Está Paco Fernández, que también nos sigue, a quien deseamos una pronta recuperación. Está la hermana Carmen Sabino, que es venezolana. Concretamente tuve la oportunidad de conocerla hace ya también unos cuantos años en un curso de doctorado en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, pero ella, por motivos profesionales y razones también sociopolíticas, pues está ahora mismo trabajando, yo creo que es en Chiapas, ¿no? En México, concretamente, en Chiapas, ¿verdad, hermana Carmen? Sí. Sí, en frontera con Guatemala. Frontera con Guatemala. Así que muy bienvenida, muchas gracias y por acompañarnos y por haber colaborado también en el libro. Está la profesora doctora María Rosario Limón Mendizábal, que es asturiana adoptiva en Madrid, compañera y amiga de la Facultad de Educación y que también ha participado en otros encuentros, ella como ponente en los encuentros de educación y salud. Muchas gracias, Chayo, por seguirnos, por acompañarnos en este encuentro. Está igualmente el profesor doctor Eber Daniel Cáceres Rolín, desde Paraguay, concretamente, a ver si lo digo bien, desde la ciudad de Encarnación. Él es profesor en la Universidad de Itapúa, de este hermoso país que es Paraguay, Roja y Juche, Paraguay, que es en guaraní, unas palabrinas, vais a paz. Así que bienvenidos todos. Y nada, pues vamos a dar comienzo aquí en el salón. También, aunque no se les ve, me acompaña una señora que nos aportaba antes su música. ¿Cómo se llama usted, señora? María Luisa Laesgoiti. María Luisa, ¿y cómo se ha enterado del acto? Como una curiosidad. Bueno, pues vengo todos los lunes. Ah, pero hoy no es lunes. No, pero lo veo. Veo lo que hay entre semanas. Pues muchas gracias por venir. Nos alegramos. Está también nuestro director gaitero, maestro de gaitas, de la banda de gaitas El Centro, Gonzalo Fernández. Está también delante, aunque me lo tapa Eduardo, los directores de la agrupación folclórica La Alborada, Luis Miranda y Pilar Riesco, que además Pilar es directiva, secretaria general de nuestra junta directiva. Está también Sergio Barredo, directivo igualmente. Está Vicente, que es sociólogo y una persona ateneísta y sobre todo muy iberoamericanista. Muy iberoamericanista, de manera que por eso hoy te agradecemos como siempre tu presencia. Está también el presidente adjunto Andrés Menéndez
y otros dos directivos que son Ángel de Pedro y Cándido. Muchas gracias. Así que damos comienzo. Yo tenía preparado unas palabrinas para daros la palabra, y es que, retomando un poco lo que se dice en la contraportada del libro, el siglo XXI es el registro de un escenario cultural marcado por el surgimiento del fenómeno de la distopía. El título del libro es un acierto, hay que decirlo, del profesor de Jackson, la educación en tiempos de distopía. Esto se le ha ocurrido al profesor de Jackson y es todo un acierto, porque yo creo que si nos basamos en aquel libro tan famoso de Tomás Moro, que realmente es un santo, elevado a los altares y considerado así por los protestantes y también por los católicos, Tomás Moro, desde el siglo XVI, si no me equivoco, con ese libro que es un clásico y una referencia obligada, Utopía, donde hablaba de una isla de igual nombre y de un sistema social, político, económico, pues muy bien organizado. Podríamos decir que lo distópico o la distopía sería la ausencia de esa organización, y ahí entra todo aquello que nos remite a la idea de problematicidad, de conflicto, de caos, de desorden, de desajustes, de falta de entendimiento, etc. Y en verdad, pues la educación no iba a ser menos, y entonces también se ve salpicada, contaminada por todos estos problemas, ¿no? En forma de corrupción, en forma de incumplimiento de sus objetivos, etc. Yo creo que la utopía, alguien señalaba alguna vez, unos alumnos míos pusieron un cartel que decía: la utopía no es una meta, es un camino. Y yo creo que en gran medida tenemos que apuntar hacia un horizonte que nos parezca positivo, como pueblos, como naciones, como planeta, como instituciones también, como personas, y luego animarnos a caminar hacia ese horizonte, hasta donde lleguemos. Otro podrá recoger el destino. Bueno, muchas gracias, por tanto, por este libro, y lo dirá mejor el profesor de Jackson, y cada uno explicará su texto, porque es una obra pequeña, un opúsculo, es una obra, no sé cuántas páginas tiene, no sé si llega a 100, ya no lo recuerdo. Que, por cierto, os vamos a enviar a todos los que tengáis WhatsApp, al foro de la Junta Directiva, por supuesto, y alguno más que lo necesite, pues con mucho gusto, ¿no? Pero de alguna manera reivindicamos el valor de la educación, no solo escolar, por supuesto también familiar y social, para avanzar hacia esa utopía. Y yo, por mi parte, quería decir muy brevemente, porque no he tenido tiempo y tuve una reunión un poco administrativa en la universidad, mañana continuamos porque tenemos otra reunión, pero a partir de lo que he podido rescatar muy rápidamente del propio libro, una presentación más formal pero breve, voy a decir que el doctor de Jackson, Barbosa de la Cuña, es profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, ya jubilado, es psicólogo clínico y psicoanalista de diván, es un psicoanalista de diván, porque yo he visto el diván en su oficina, y al lado tiene la oficina de abogado, que él es abogado también. Es posgrado en filosofía moral, en ética y en teoría y clínica psicoanalítica, máster en antropología social por la Universidad Lyon II de Francia, vivió en Francia unos cuantos años, doctor en Derecho Público por la Universidad Federal de Pernambuco y doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, con una tesis que la presentaste el año pasado, fue, ¿no?, de Jackson, o el anterior, en 2023. 2023 yo asistí virtualmente, muy interesante esta tesis doctoral. Entonces, pues muchas gracias, porque además es un hombre muy creativo. Él tiene ese sello editorial ahora y es el presidente, no figura en lo que ha puesto en el libro, pero él es presidente de un instituto de humanidades y ciencias sociales también en Natal. Es el introductor del psicoanálisis en Río Grande do Norte y entre otras muchas actividades, ¿no?, porque es un hombre polivalente. Además, nos dio aquí una conferencia muy interesante, presencial, que recuerdo que está publicada en Separata, hace ya, pues no sé, 8 o 10 años puede ser, que se titulaba Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado, ese gran escritor brasileño, ¿verdad? Doña Flor, Dona Flor, esos dos
marido. Está publicada en Separada, desde un punto de vista psicoanalítico, muy interesante, de Jorge Amado. Bueno, muchas gracias. Y Leti, Marta Leticia, doctora Laeta, pues estuvo aquí también presencialmente, pues dándonos alguna ponencia, presentando algún libro, varios libros, ¿no? De José Ángel, alguno mío, en mesas redondas, en fin, y luego virtualmente. Además hizo una estancia con nosotros, a ver si te animas, de Jackson, hizo una estancia con nosotros en la Complutense, el año pasado me parece que fue, ¿no, Leti? El año pasado 3 meses o 2 meses, de los cuales uno pues la dejé un poco en solitario, entre comillas, porque me fui yo a California. Pero bueno, muy interesante también. Y tú estuviste, Andrés, que lo recuerdo, en la facultad, en un acto muy interesante que organizamos nosotros gracias a, ¿cómo se llama este colaborador? Luis Antequera, que dio una conferencia magistral sobre Antonio de Nebrija, ¿verdad? Estuvo el otro día aquí. Estuvo el otro día. Y también tuvo mucho éxito. Sí, sí, lo hace muy bien. Pues yo, por impulso, por propuesta del Centro Asturiano, una conferencia sobre ese gran humanista, Antonio de Nebrija, en la Facultad de Educación. Muy bien. Y Leti, que trabaja desde la UPAED y ahora coordina pues un centro humanista en la propia Facultad de Educación, en la propia UPAED, ¿no? Etcétera. De manera que muchas gracias, Leti, por tu intervención. Y la hermana Carmen, también, que está haciendo su doctorado, ojalá que le faciliten ya los trámites administrativos, porque le ponen muchas pegas. Creíamos que era solo aquí el problema de la burocracia, pero realmente lo hay en muchos países y entonces es una pena porque se le dificulta por esas cuestiones administrativas. Yo espero, porque ya está muy avanzada, ya está en su tramo final y es simplemente superar esos escollos que le están poniendo en la ULA, en la Universidad de los Andes. Ojalá que pronto lo pueda realizar. Y que tanto colabora con nosotros en los CICA, los encuentros sobre violencia que llevaba también el difunto Jesús Martín Ramírez, que en paz descanse, etc. Y que seguiremos haciendo. Y muchas gracias a Eve, que para mí es un honor, el doctor Eve Daniel, hay que decir, que para mí es un honor haberle podido dirigir la tesis doctoral que culminó con la máxima calificación ahora pues yo creo que fue en agosto, en septiembre, ¿no, Eve? No recuerdo bien. Bueno, sí, en julio. Estaba yo en Brasil, pero también estuvimos virtualmente en ese acto académico y la presentó con la mejor calificación posible, una tesis interesantísima y tal. De manera que componemos un equipo muy bueno, internacional, y muchas gracias a todos. Y yo, sin más, si os parece, le doy la palabra al profesor de Jackson Barbosa. Adelante y muchas gracias a todos. Muchas gracias también. En primer lugar, quisiera decir que me siento muy honrado por la oportunidad de compartir con ustedes inquietaciones que nos motivan a reflexionar sobre un tema muy importante, que es la crisis educativa en el contexto del malestar de la civilización en tiempos de distopía. Se trata de una realidad social y humana que forma parte de un fenómeno catastrófico que pone de relieve, por un lado, el compromiso de las dimensiones socioambiental, económica, política y educativa, y por el otro, el deterioro de la salud psicológica y de la proyección del autoengaño, todo esto convergiendo en el fracaso de nuestra vida civilizatoria. Podríamos decir que el fracaso de la educación sería el resultado de una realidad civilizatoria marcada por la incertidumbre, la angustia, la inseguridad, que no solo otorga a la realidad social una libertad caótica, abusiva y contraproducente, sino que refleja un oscuro escenario de pulsión, de muerte en la vida de las personas. Es necesario considerar el hecho de que la educación es un proceso integrador que se desarrolla tanto en el seno de la familia como en la escuela, con importantes consecuencias para la sociedad.
El problema es que la familia ha perdido su finalidad educativa, volviéndose cada vez más incapaz de ejercer y controlar los deseos de sus hijos por objetos de uso personal fácilmente reemplazables, lo que genera una demanda incontrolable por parte de niños y adolescentes, mientras la escuela se limita a reproducir supuestamente pedagógica, instrumentalizando el aprendizaje y negando a los estudiantes el espacio mental y personal para la formación del carácter. Por otro lado, también observamos que en el ámbito escolar la existencia de una falta de autoridad educativa, donde la indisciplina y la falta de respeto ante los docentes provoca en ellos un desencanto profesional, al sentirse impotentes para establecer un orden interno exigente necesario para incrementar un aprendizaje efectivo. Se podría decir que nuestro modelo educativo, por regla general, da paso a un estado de impotencia en el que prospera un malestar de múltiples disfunciones que puede caracterizarse como un síndrome de desorientación, ya que toma falsos valores y como referencia modelos científicos de dudosa eficacia metodológica. La visión psicoanalítica de estos acontecimientos nos hace tomar como referencia el concepto de pulsión de muerte, vinculado a un personaje de la mitología griega conocido como Thanatos, lo que permite utilizarlo para anclar esta visión dramática de la energía psíquica como un impulso destructivo de comportamiento actual frente a la violencia agonizante que azota al mundo contemporáneo. Es aquí donde podemos señalar el fracaso de la educación, ensombrecida por una sombra de malestar cultural que se proyecta de manera aniquiladora sobre los valores morales y éticos, dejando un rastro de proyecciones oscuras que es necesario retratar. Quizás necesitemos una educación basada en la vicisitud de la persona de vida, que tiene su representante en Eros, Dios del amor. En el ámbito específicamente psicoanalítico, la figura de Eros se relaciona en gran medida con la plasticidad instintiva, que es la responsable de la expresión más creativa de la libido. La palabra libido proviene del latín y significa deseo o anhelo. Por regla general, se define como una energía aprovechable del ejercicio de la sexualidad, que es uno de los instintos motores de la vida. Sin embargo, la libido tiene la tarea de localizar las manifestaciones destructivas de la pulsión de muerte y lleva su fuerza instintiva al exterior, buscando establecer vínculos afectivos con los objetos del mundo. El hecho, sin embargo, es que observamos en la cultura del capitalismo afectivo un proceso de saturación que aniquila el perfil encantador de Eros, que se empobrece en su vigor, manifestándose mucho más como objeto de placer fuera de lugar, construido de manera dramática como mercancía fetiche en el amplio mercado del placer. En realidad, hoy vivimos en la era de Thanatos, de la pulsión de muerte, que se arraiga en los cuerpos y palpita en la demencia de la psique. Por tanto, los jóvenes de hoy viven una experiencia de vida atroz, de baja autoestima, angústia, esquizofrenia, sentimento de inutilidad, estresse, paranoia ou perseguição. Este aspecto psicopatológico se convierte en un grave problema de salud pública, interfiriendo directamente en el proceso educativo. En el contexto contemporáneo, el sujeto es efectivamente una persona desanimada, débil, desprotegida,
aislada y angustiada. Es producto de una sociedad extremadamente fría, de afectos fragmentados y de una pulsión ametafórica. Este profundo problema de ambigüedad en la subjetividad se presenta a la conciencia como un dolor impreciso, un sufrimiento placentario e inquietud metafísica y moral, que reduce al sujeto a un estado de miedo sin objeto definido. En realidad, se trata de una condición muy precisa. El sujeto vive con un miedo imaginario que tiene la acción de manera decisiva y le hace sufrir en la idea de ejecutarla. Esta realidad interfiere seriamente en tu destino personal y te coloca en una condición en la cual se decide tu existencia. Esta es la agonía de Eros ante la intensidad de la normalización de las formas corporales y su utilidad materializada en la canonización del placer en uno mismo. Esta propuesta de existir se debe a una presión sin sentido, donde prospera la fragmentación disociativa entre cuerpo y mente, que además de provocar falta de claridad en la percepción de otras cosas, elimina la posibilidad de crear nuevas posibilidades sociales. Esta es una parte importante del fracaso de la educación en el mundo de tanatos, que necesita urgentemente una reflexión multidisciplinar. Una vez que los modelos de enseñanza están todos agotados, sin ninguna relevancia para una acción educativa que amplifique la visión del sujeto contemporáneo y sus idiosincrasias. Aún reconociendo el impacto que tiene la educación en el ser humano, no podemos seguir pasando por alto la urgencia de repensar la práctica educativa y los procesos que nortean la conducta de los educadores en el contexto actual. Para ello, debemos ampliar la visión sobre el sujeto en el mundo actual, a fin de reeducar la enseñanza-aprendizaje a los debidos aspectos cognitivos, emocionales y sociales que se hacen presentes a la dimensión de complejidad que envuelve la praxis de educar. Una educación sensible trae la posibilidad de una pedagogía de lo sensible, enfocada en el tacto, la delicadeza y la empatía del educador al colocarse ante su alumno. Es necesario cruzar el umbral de la indiferencia y estar siempre disponible para realizar el acto más precioso de la vida humana, ensinar a pensar. Desafío que exige superación de las barreras impuestas por la formación docente actual. Es necesario, por tanto, dentro de la visión de una pedagogía de lo sensible, cambiar el enfoque escolar actual, prisionero de un paradigma utilitario basado en el desempeño intelectual de los alumnos, medido por notas y escalas de evaluación cuantificables, que prioriza únicamente el aspecto cognitivo del aprendizaje en detrimento del desarrollo afectivo emocional. Esta práctica ha contribuido fuertemente a la aparición de síntomas psicológicos de frecuencia cotidiana, que revelan ciertos trastornos psicológicos, ansiedad, frustración, insomnio, miedo, depresión, etc. Por ejemplo, en consecuencia, surge la necesidad de establecer una doble función en el proceso educativo, es decir, considerar el conocimiento y el cuidado como estrategias para sensibilizar el carácter del alumno y al mismo tiempo ayudarlos en la práctica subjetiva de sus relaciones. Educar es un proceso epistémico que se inscribe en un conjunto de competencias y valores que producen cambios intelectuales, afectivos y sociales en el individuo. Dependiendo del grado de conciencia alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o un cierto periodo de tiempo. El reto didáctico es como pensar en una organización, creación y transmisión de conocimiento y fe que permita libertad y creatividad. En otras palabras, como una propuesta de enseñanza puede ser completa o desafiada por la subjetividad del alumno.
creo que una perspectiva prometedora para innovar en el proceso educativo consiste en expandir la idea de subjetividad, facilitando la discusión de un yo ecológico que elabora conexiones entre lo humano y lo no humano, así como claves para una ética que nos obliga a considerar los límites de la vida y ampliar las categorías de valoración de la vida y maturación del sujeto. En relación con esta cuestión, podemos preguntar: ¿quién es el otro que se educa? Podemos decir que quien habla de libertad humana siempre habla de comunicación y encuentro. Es decir, el otro que se educa es el que necesita ser encontrado, no inventado a imagen y semejanza de miedos ajenos al suyo o convertido en eje y referencia para otro al que debe referirse y someterse, sino para experimentar la alegría de la comunicación auténtica, ya que el centro de la persona es la libertad. Si no se respeta ese requisito, uno nunca podrá afectar al otro en su esencia de ser otro. En verdad no hay libertad sin apertura, sin consentimiento a la existencia del otro como tal. Las perturbaciones emocionales pueden conceptualizarse como limitaciones estructurales de esta apertura, lo que implica una pérdida de disponibilidad con respecto a los demás. El psicoanálisis trae a la mente la pregunta de qué es enseñar y qué es aprender, y muestra que la relación entre el docente y el alumno es una relación transferencial que estará en la raíz de lo que se brinda como aprendizaje. Es gracias a los alumnos, a los profesores, de los sentimientos angustiantes, afectos o agresiones que sienten hacia sus padres, como los alumnos proyectan en sus profesores la creencia de que tienen algo para enseñarles, aunque no sepan qué. Esta creencia no debe ser ignorada, ya que el alumno transfiere al maestro sus dudas, sus temores, incertidumbres y su mundo relacional. Corresponde al educador valorarse y motivarse cada día involucrado en el arte de educar, lo cual marca vidas y deja huellas de sus enseñanzas a lo largo de la trayectoria de existencia de sus alumnos, ya que cambios sociales significativos solo pueden ocurrir a través de la educación. De hecho, si fuera posible definir en una palabra la educación, diría que su propósito más formidable es desarrollar el placer de pensar. Muchas gracias. Pues é isto. Muchas gracias, profesor de Jackson. Muy obrigado. Y después habrá tiempo para un coloquio si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Y además, muchas gracias no solo por los contenidos, sino por el esfuerzo de hablar en español, que no es fácil cambiar. Para nosotros, principalmente para nosotros que no tenemos prácticamente límites con América Latina. Nuestro límite es exactamente Europa. 6 minutos para Portugal. Es verdad. 6 horas de avión para Portugal. Sí. Con más 1 hora está en Madrid. Es verdad. Por tanto, tenemos esa deficiencia de hablar español entre nosotros, porque de hecho no hacemos vínculo con América Latina, que es lamentable. Sí. Muy lamentable. Pues muchas gracias. Hoy sí hacemos un vínculo con diversos países iberoamericanos, porque está también Paraguay, México, Venezuela, y además tenemos la fortuna de que se nos ha incorporado el profesor Antonio Sáez Crespo, que fue el fundador de estos encuentros conjuntamente con un servidor, y hacía muchos años que le echábamos de menos en los encuentros. Yo le he visto en la facultad, pero me alegro mucho de que nos acompañes virtualmente, por lo menos, Antonio. Muchas gracias, y ya sabes que dentro de poco contamos contigo aquí, en presencia, para que nos hables de lo que tú quieres. Bueno, pues gracias, y vamos a pasar ahora, si os parece bien, por la hermana Carmen Sabino, para que intervenga ella. Adelante, por favor, hermano, cuando quiera.
Muchas gracias, buenos días. Quisiera aprovechar para agradecer y felicitar al doctor de Jason y al doctor Valentín por esta oportunidad. El capítulo que recoge o que se recoge en el libro cabe muy bien, calza muy bien con este telón de fondo que nos acaba de presentar el doctor de Jason, porque su propósito es una reflexión hermenéutica para la comprensión y la resignificación de la vocación docente y la resiliencia en relación al ejercicio profesional, contextualizada en la realidad venezolana. Es para todos bien sabido pues, que es una realidad compleja. Y es una realidad, es una exposición, si quieres, un contenido que pretende ser una fuente de referencia con alcance para una investigación pedagógica. Por tanto, la aproximación a posibles nuevos significados de vocación y resiliencia en maestros venezolanos de primaria es lo que se pretende seguir aquí. La revisión crítica de documentos pertinentes de diferentes autores sobre la vocación y la resiliencia, y añadimos aquí la teoría de desarrollo humano de Bronfenberg, por lo mismo que comentaba un poco el doctor de Jason, ¿no? La relación con el contexto, con el resto de las personas, con la vivencia emocional, afectiva. En realidad todo es un conjunto y, como sabemos hoy, todo está conectado, ¿no? Y lo que no, pues se conecta de manera natural. Pues esta revisión crítica sugiere construir nuevos significados de vocación y resiliencia. Hay autores recientes que han hecho estudios sobre la evolución de este concepto último o de resiliencia. Una de las cosas que yo me encontré, o me sigo encontrando, es el quedarnos anclados en esa definición física, ¿no? de resiliencia, de la capacidad de los materiales o de esta característica de ciertos materiales físicos de volver, después de estar sometidos a ciertas presiones, de volver a la condición original. Una cosa que me puso a cuestionar la aplicación en el ser humano, por cuanto ningún ser humano vuelve a una condición inicial, diríamos, buena o menos buena, después de haber sido sometido a cualquier tipo de experiencia, sobre todo cuando las experiencias son negativas, ¿no? Y además, en muchos casos, humanamente son insoportables. Así que desde una perspectiva epistemológica y metodológica, el docente en la sociedad a veces es confusa y desafiante. Como sujeto social, vincula el ser con el hacer en el ejercicio profesional. Y en este sentido es incomprensible una definición cuando los elementos que le dan significado y sentido están ausentes. En este sentido me refiero un poco cómo a veces en nuestras definiciones damos por supuesto ciertos elementos y aspectos humanos, y en las definiciones que me encontré este aspecto estaba ausente. Autores como el doctor Martínez Otero, La Rosa, Chirino, Hansen y otros aportan elementos bien válidos e importantes en las definiciones sobre la vocación docente. Sin embargo, yo me encontré con lo que sostiene Genovesi, que el profesional docente, impulsado y sostenido por esa pasión que la identifica con la vocación, asume su rol para superar los diversos obstáculos que se le presentan, sobre todo cuando se encuentra en un mundo que parece desconocer y rechazar la labor docente. Más todavía cuando las circunstancias, las situaciones ya no solo rechazan, sino que le impiden un ejercicio humano, un ejercicio de calidad, un ejercicio que tome en cuenta al otro y el bienestar del otro. Por otra parte, hermana, disculpe un momentín, perdone que le interrumpa. ¿Tiene cámara activada? No. Si la puede poner, mejor, porque sí. Yo creo es más interesante, vamos, siempre que... Okay. Que usted sí, pero lo decía porque ya empezó a decirme, profe, que era inestable la conexión. Bueno, sí la puedo poner. La puedo poner. Sí, mejor. Venga, así. Más o menos, sí. Muy bien. Gracias.
Entonces, decía que por otra parte, la evolución del concepto de resiliencia, concretamente, nos va llevando del paso de esta conceptualización física a una conceptualización humana. Sobre todo en estos 2 años, o estos 3 años después de la pandemia, pues se ha hecho más interesante, ha recobrado más valor por el desarrollo de esta capacidad en muchos docentes. En el caso que me ocupa a mí, al que yo me estoy dirigiendo, es una visión pues humana concretamente, y por eso pongo tanto en cuenta tanto el concepto de vocación como el concepto de resiliencia en ese sentido. Y así que el docente, desde esta vocación y esta virtualidad resiliente, se revela como en su ser y en su hacer, como ser social, y tiene que ser capaz de expresar este ser y hacer en esa salida de sí mismo a favor de la comunicación y del encuentro hasta la llegada a su destinatario. Sabemos pues que no solamente hay una relación del docente consigo mismo, pues su objetivo, y como en algún momento, y lo ha insistido Pablo Freire, el sujeto, el estudiante, viene siendo un coprotagonista también con un valor bien importante y alto en esta relación educativa. Y aquí es importante algo que me llamó mucho la atención y lo encontré encajado en la comprensión del concepto de distopía que decía el doctor Yasmo, que me parece muy acertado lo que decía el doctor Valentín al principio, que esta persona, este ser humano, en esta capacidad de expresar, de salir de sí mismo, va a ayudar a la construcción de un mejor lugar habitable a través de la educación. No solo él, sino a través de ellos a quienes forman. Y es de este modo cómo se puede entender la manifestación de su vocación y su misión. Necesitamos docentes sanos emocionalmente, y a veces estas mismas situaciones pues los complican, los hacen más vulnerables, aparte de la vulnerabilidad que ya muchos llevamos o que traemos con nosotros, lo hace más vulnerable. El doctor hacía mención a algunas situaciones emocionales que podría desarrollar, y aquí vemos cómo tenemos que ser preventivos en el desarrollo de burnout, ¿no? Que también esto es algo que compromete mucho la labor y el ejercicio y el compromiso. En toda esta reflexión, de este análisis de ciertos documentos y otros, nos preguntamos: ¿de qué maneras se comprende la vocación docente en contexto venezolano, cuando tantos docentes se quedan en el país mientras que otra cantidad sale? Son muchísimos los que han salido, y estos se han quedado asumiendo este rol, asumiendo incluso la responsabilidad del gobierno sin tocar, y en una lucha que combina con el ejercicio, con el estar en la calle, con la búsqueda de otros medios para poder subsistir, incluso ajenos a su vocación y profesión. Es aplicable el término físico resiliencia a docentes en tiempos de distopía. Me permití tomar el concepto para resumir esta situación compleja y ese mundo pues, que podríamos definir también en un ambiente, ¿no? en un infierno, como un contexto difícil, muy difícil para ejercer la profesión. ¿Qué nuevos significados de vocación docente y resiliencia están surgiendo en esta realidad? Más aún, yo me cuestionaba y me preocupa, realmente me preocupa, cómo después de estos 2 años, 3 años, y que todavía estamos viviendo y siendo de alguna manera salpicados por las consecuencias de la pandemia, para muchos sistemas educativos parece que no hubiese pasado nada. Y seguimos con lo mismo de siempre. Hay docentes que mantienen la misma actitud, la misma, diríamos, el mismo comportamiento vocacional, y creo que ahí estamos en deuda, nosotros que estamos en esta parte de reflexión y de investigación, con ellos, ayudarnos a salir de esa situación. ¿Cómo se describiría la relación vocación docente, resiliencia en el profesional de primaria, que es el que pasa más tiempo con los alumnos?
Es el que tiene que asumir nuevos modelos, por ejemplo, aquí en México, y la doctora Marta Leticia pues sabe mucho de esto. Estamos ahorita en un momento en el que estamos por estrenando, preparándonos para un nuevo modelo educativo. Y esto pasa a nivel de América Latina constantemente. Las respuestas apuntan a una aproximación de posibles nuevos significados de estos constructos. En conclusión, el análisis documental en orden a una resignificación de la vocación docente y de la resiliencia en contextos complejos como el venezolano, y ya no solo el venezolano, podríamos hablar de un contexto latinoamericano y más allá, se propone incorporar a la reflexión teórica elementos como la centralidad de la persona como ser único, trascendente en su pluridimensionalidad. Además, su carácter virtualmente resiliente, y que se despliegue en esa salida de sí para poder tener una relación de calidad, una relación de crecimiento, una relación de desarrollo humano. Me gusta utilizar el término a la altura de la dimensión humana de Jesús de Nazaret, el hombre por excelencia. Ya que sin esta relación, sin esta referencia a lo humano, resulta escueto el razonamiento con el contexto y los destinatarios. La comprensión de ambos términos desde una perspectiva humana son pertinentes en el momento actual. Quiero añadir, para cerrar, que el sentirme involucrada por una doble vocación, como es la vocación religiosa, ¿no?, que aquí no es porque uno quiera o porque, claro, siempre entra en juego la libertad, ¿no?, y yo decido si quiero o no quiero, pero no es tanto el querer, ese querer voluntario o voluntarioso como podemos decir yo quiero hacer esto, no, es una fuerza que te jala, es una fuerza que te impulsa en cuanto a la vocación religiosa, pero yo he sentido también esa fuerza cómo sostiene, cómo apoya y cómo promueve mi vocación docente en el proceso que yo he hecho de descubrir mi vocación. Agradezco muchísimo la atención y espero pues que si pudo haber quedado algún vacío pudiéramos compartir, y si no, el resto está en el libro, porque allí es donde ofrecemos pues este contenido y el fruto de esta reflexión. Muchas gracias y espero no haber pasado el tiempo. Muchas gracias, hermana Carmen, y en fin, pues agradecemos especialmente el que nos traslade cómo pudiese estar esa distopía en el caso venezolano que usted conoce, y desde luego pues también para que reflexionemos sobre ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a dar la palabra a la profesora Marta Leticia Gaeta, por favor. Marta, tienes la palabra. Muchas gracias doctor Valentín. Bueno, en primer lugar agradezco también el honor de estar aquí. Es una satisfacción escuchar que hay también personas queridas del otro lado de la pantalla, que no los vemos en la presencialidad, y muy agradecida con el profesor de Jackson por esta obra, esta idea tan maravillosa, y al doctor Valentín, sobre todo a la maestra Carmen, al doctor Eber, por compartir también estas reflexiones en el libro. Desde luego aquí solamente daré algunas pinceladas de lo que espero sea una invitación para que puedan leer y reflexionar conmigo sobre un tema que me entusiasma mucho, y sobre todo es estos grupos de vulnerabilidad. Perdona que te interrumpa, pero me he acordado, sí. Tengo tu presentación. La puedo presentar si quieres. ¿El qué, perdón? La puedo presentar. Ah, perfecto, venga, pues adelante, si la puedes presentar, todo estupendo. La tengo. Un segundo. Me acabo de... Está bien. Bueno, ahí, ¿sí la ven? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues estas reflexiones las he titulado Salud física y mental de grupos vulnerables, como ya comentaba, y centrándonos en esta pospandemia, ¿no?, por la COVID, que si bien pues ya es una realidad que tendremos que afrontar de continuidad en interacción con este virus,
pues sí tenemos nuevos elementos que podemos aprovechar para transitar de una manera mejor y saludable pues esta inesperada, súbita y terrible pandemia. En ese sentido, me centro en estos grupos más vulnerables, específicamente en niños, personas mayores y personas con discapacidad. Y para abordar el tema, pues me gustaría tomar la definición de la OMS en cuanto a lo que es la salud. Básicamente la salud es un estado de bienestar integral. Entonces, pensando en que es un estado físico, mental y social, como ya planteaban mis antecesores en el micrófono, y no solo la ausencia de enfermedad o padecimiento. Entonces, si estamos pensando en una salud de este tipo, pues mirar toda la dimensionalidad humana sería nuestra tarea. Y en ese sentido, pues centrándonos en estas personas que comentaba, más vulnerables por sus condiciones mismas, básicamente quisiéramos abordar el tema de la salud física y mental de estos colectivos y cómo ayudarlos, dar alguna pauta que, si bien con toda la unidad podamos plantear y desde nuestra propia cotidianidad. Hay un estudio que hicimos justamente durante la pandemia con población mexicana y diferentes grupos etarios, sociales, con 7.693 personas adultas de toda la República. Y en esta investigación encontramos básicamente que había una variabilidad de condiciones, pero también de respuestas y de conductas, tanto de salud personal y también en cuanto a la vulnerabilidad mental. Entonces, aquí las personas pues variaban sus conductas dependiendo de su nivel de información, de formación, de qué personas tenían a cargo, la incertidumbre de contagio, contagiar a otros, etc. Y también la salud mental afectada, como la ansiedad, la depresión, y como ya comentaba la hermana Carmen, estos otros aspectos de resiliencia. Entonces, no todo era negativo, sino también había un aspecto positivo en cuanto a esta sentirse útil y compasivo con otros, y también un espíritu resiliente muy importante. Aquí los grupos más vulnerables, pues desde luego fueron aquellos jóvenes, hombres y también con niveles socioeconómicos muy bajos. Había adopción de comportamientos saludables, hay algo muy interesante cuando se tenía personas al cargo, ¿no? Personas adultas, personas con discapacidad, que eso también fue muy promisorio. Y contextualizo este estudio porque a partir de ello pues nos da la pauta de que hay buenas vías de acompañamiento si existe una responsabilidad al respecto. Si vamos por el otro lado, las afectaciones en estos tres grupos, en los niños, desde luego ya lo hemos visto, todo lo que nos ha afectado en términos de fatiga, estrés, miedos, preocupaciones de los niños, que sobre todo, como comentaba la hermana Carmen también, pues no se han perdido. Muchos niños siguen con temores, con alteraciones de sueño, pensamientos negativos, etc. Y también las personas con discapacidad, ya sea motriz o también psicológica, ¿no? Más neuronal, sabemos que por esta afectación ya de antes, pues tampoco tuvieron un acceso a recursos y servicios de apoyo regulares como ya podría haberse esperado, y la salud se deterioró aún más. Y desde luego también en las personas mayores, pues esta tasa de mortalidad que era mucho más debido a esa condición que comentaba. Entonces, son grupos que particularmente pues necesitaron y necesitan ahora de nuestra atención, y sobre todo si pensamos en situaciones de descomposición social, de agresión, de violencia, que no solamente afuera, en que vivimos en muchos países desafortunadamente, como también ya se comentaba, pero también en la familia, ¿no? Esta
vulnerabilidad de los miembros ante la exposición a esas relaciones tóxicas, ese desgarrajamiento de las redes de apoyo que no se puede tener del todo. Y bueno, aquí, de acuerdo a la OMS, pues vamos viendo muchos tipos de violencia, no solamente física, sino también sexual, la negligencia que se tiene hacia estos colectivos y muchas veces de abandono o incluso en casos extremos, pues hasta pérdida de bienes por los mismos familiares, que también se ha documentado que se ha desafortunadamente exhibido. Y bueno, aquí vemos pues esas afectaciones a la integridad física y mental, ¿no? en varios sentidos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor ahora en esta época de pospandemia? Pues buscar mantener ese bienestar emocional de estas personas y de nosotros mismos en el acompañamiento, sobre todo por también un fenómeno que se da del cuidador, ¿no? Como que debe estar en óptima condición, como cuando nos dice en un avión, no póngase primero la mascarilla para ayudar a otros, pues estaríamos pensando en nuestra salud física y mental en primer lugar para poder ayudar a estas poblaciones. Y algunas pautas de actuación muy sencillas que podemos adoptar, pues desde luego pensando en un sistema que somos como sociedad, pues dar continuidad a estos programas de salud que han fortalecido esta autoeficacia de estos grupos, ¿no? Porque no pensar que son grupos de minusvalía, sino empoderarlos y respetar ese empoderamiento, apoyar desde luego esta rehabilitación de víctimas de violencia y la prevención, desde luego, y sobre todo, esto es muy importante, el fortalecer esos vínculos con los amigos, con las familias, con las comunidades, para ayudarles a sentir esa pertenencia, ¿no? Este apoyo emocional tan necesario entre todos nosotros y que, insisto, es algo que es una labor de cada uno y de todos en colectivo. Y otras pautas, pues también ya más en sentido sistémico, pues son estas alianzas entre, desde luego, los centros educativos, la atención comunitaria y las instancias gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. De otra manera, pues aunque haya esfuerzos individuales o familiares, pues está en riesgo de conservarse como un aliento de largo plazo. Invertir en parques, en áreas de recreación, estos espacios culturales y sobre todo estas directrices que nos permitan tener unas mejores condiciones de atención médica, mental, seguridad, etc. Entonces, son varios pasos, varias alternativas y sobre todo cada uno con nuestra pequeña parcela y grano de arena poder colaborar. Los invito a leer el capítulo y a ahondar en estas reflexiones junto conmigo. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchas gracias, Leti. Gracias. Muchas gracias a ti, doctora Marta Leticia Gaeta, y además porque nos has hecho una presentación que se basa en un estudio propio de más de 7.000 personas. Y como una curiosidad, hablabas ahora del término minusvalía. Pues es el caso que aquí en España creo que se han hecho 2 modificaciones, si no me equivoco, en la Carta Magna, en la Constitución. La última fue muy reciente, yo creo que este mismo año, y precisamente ha sido para sustituir la palabra minusválidos por la expresión personas con discapacidad. Como una curiosidad, ahora que hablabas tú de esta desconsideración que a veces hay hacia personas que se consideran por alguna discapacidad, pues justamente desde una óptica, como ahora se diría, capacitista, pues menos válida, vamos a decir, ¿no? En inferioridades y tal. Y muchas gracias por esos mensajes también para fortalecer pues nuestro optimismo saludable. Muchas gracias. Y finalmente, o en penúltimo lugar, damos la palabra al doctor Eber Daniel Cáceres Rorín. Eber, adelante, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valentín Martínez. Realmente un orgullo, un honor estar compartiendo esta tarde aquí. Ya son las 15:55 en Paraguay. Gracias también a Leticia
Gaeta por su excelente presentación. Un agradecimiento especial al doctor Jackson Barbosa, a la doctora Carmen Sabina por ponencias excepcionales que estuvimos escuchando. Bueno, a continuación yo hago esta breve presentación de lo que estuve realizando esta investigación. Más una investigación bibliográfica por cuestión de tiempo, que lo realicé los desafíos de la educación en la sociedad actual, partiendo un poco desde una perspectiva de la pandemia que estuvimos sufriendo. Los desafíos de la educación en la sociedad actual se encuentran inmersos en la búsqueda constante de la mejora de la calidad educativa, como bien se habla prácticamente en todos los sistemas educativos, desde una perspectiva amplia, compleja, inclusiva y también humanista, pero cada vez más se vincula más al cuidado del medio ambiente. Se menciona ese cuidado sostenible en todos los niveles académicos. Estos desafíos no son tareas fáciles para los responsables de la educación, tanto el profesorado, directivo, de las autoridades, que constituye una compleja y encrucijada realidad social y económica que cada país experimentó, principalmente posterior a la pandemia COVID-19. El término de educación, estuve realizando una investigación, deriva por sobre todo de educar, educere, decía, también significa, deriva de latín y menciona, así contextualmente, conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. Desde esta postura, decían estos autores, García Carrasco y García de Dujo, se entiende que la educación como una búsqueda del desarrollo de las potencialidades del sujeto, que aprende teniendo en cuenta sus propias habilidades, destrezas, capacidades. También entender que desde esta postura el sujeto es único, irreversible, individual y aprende como tal. Por otra parte, también mencionan estos autores que educar significa criar, alimentar y se relaciona con la educación formal y sus acciones. Es un carácter más extrínseca, es decir, el aprendizaje se da de la relación entre el sujeto que aprende y la realidad o fenómeno interpretado. Ya finalmente, una investigación de la Real Academia Española habla, por ejemplo, que el término educación implica la crianza, enseñanza y doctrina que se da en los niños y los jóvenes. Es importante entender que a nivel global, en Estados Unidos, en el año 2022, buscando información un poco más actuales, donde se reunieron 1.800 participantes, 154 ministros en una cumbre para la transformación de la educación, hablan de la siguiente iniciativa en cuanto a los desafíos de la educación. Esos desafíos implican, 1. Preparar a todos los estudiantes, a los educandos, a los niños y jóvenes para el cambio climático que sufrimos prácticamente en todo el mundo, aquí en América Latina, en Paraguay también en este último tiempo, por ejemplo, vino una sequía terrible, ahora por ejemplo lluvia intensa. Esta necesidad implica fomentar una educación ecológica, decidieron en esa cumbre, y además de promover una educación para el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos naturales. En el punto 2 mencionaron estos expertos en educación ampliar el aprendizaje digital público, la educación, el uso de la tecnología. Hay muchos lugares donde no llegan, por ejemplo, a la tecnología, el acceso a Internet, por ejemplo, es deficiente, cosa que de alguna u otra forma es un poco controvertido, ya que hay lugares donde sí, aquí en Paraguay, por sobre todo, por ejemplo, en América Latina y países cercanos como Argentina, tenemos buenas conexiones de Internet, pero hay lugares donde realmente es aún muy deficiente. Entonces, de alguna forma existe una exclusión, según menciona la UNESCO en su página. También en punto 3 habla de acelerar la igualdad de género en la educación. En el mundo, en la actualidad, existen unos 122 millones de niñas y 122 millones de niños que no van a la escuela. Según la página de la UNESCO, este documento, que se solicita especial atención a estos chicos, por sobre todo en elementos de la educación, por ejemplo, atención a la igualdad, el contenido, el acceso a la educación, la universalidad,
el contexto, las prácticas educativas, la enseñanza, el aprendizaje y las oportunidades de una mejor vida y de trabajo que evidencian una exclusión y descuido por parte de nuestras autoridades. Mejorar el acceso al sistema educativo de niños, jóvenes y sobre todo también en lugares donde hoy en día sabemos bien, por ejemplo, sufren la guerra. Creo que hasta hoy en día sigue, por ejemplo, Ucrania con Rusia, donde a lo mejor no nos afecta directamente, pero indirectamente como educadores nos afectará. En ese sentido, también la UNESCO, esta entidad que se preocupa por estos estudiantes, asume el compromiso de brindar apoyo y analizar recursos para estos niños y jóvenes, así como pasa también en el Medio Oriente. En conclusión, en esta primera parte, las buenas intenciones de las autoridades, de los ministros, de la política educativa, muchas veces no llegan realmente, no son suficientes para lograr una mejora educativa. Porque no pasa muchas veces, en una crítica que realizo en este capítulo del libro, de una mera discusión retórica deliberativa que intenta convencer a la población, que muchas veces se trabaja incansablemente por la educación. Sin embargo, existen muchísimas falencias en el contexto educativo. La educación, la esencia de la educación debería centrarse en la formación de las personas de manera integral y globalizada, teniendo en cuenta el contexto, la cultura, el conocimiento previo, la tecnología y por sobre todo, como bien también lo mencionó en su primera exposición el doctor Jackson, la familia, porque también sufrimos muchísimo el descuido de la familia. A pesar de que aquí en América Latina y más en América del Sur somos todavía muy de familia. Mi experiencia en España, por ejemplo, veía que los chicos son mucho más autónomos, mucho tiempo están prácticamente en actividades que involucran el desarrollo de competencias, capacidades, y aquí sí falta más apoyo en ese sentido. Bueno, eso decía, por ejemplo, también José María Barrio acerca de la incidencia de la concepción del hombre en el quehacer educativo. Quiero mencionar textualmente lo que mencionó en su libro. En una aproximación muy elemental, cualquier educador que se plantee en serio su tarea necesita partir de un concepto de lo más acabado posible de lo que es el ser humano, la persona humana. Por lo tanto, cerrando un poco con esta frase, y lo que mencionó también Paulo Freire en una de sus ponencias, en una de sus frases, y ya prácticamente cerrando con esto. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Y muchísimas gracias. Muy amable por su atención, cualquier cosa estamos para escuchar, alguna consulta, creo que se va a abrir el coloquio también. Obrigado, thank you, y audiere de nuevo. Muchas gracias, pero no me oyen porque no puedo. Ever, ¿tú me oyes? No. Sí, creo que no se te escucha, Valentín, tiene problemas de audio. Claro, es un problema porque se me ha quedado esta pantalla aquí y no puedo ni escribirles. A lo mejor tiene una interferencia de alguna... se le vinculó otro micrófono. ¿Alguien sabe cómo quitar esta pantalla? No sabe. Está apagado el micrófono. No, únicamente. Ah, cierto, puede ser que esté apagado el micrófono. Sí. Se me ocurre. Doctor Valentín, está apagado su micrófono. Es que no te oigo, como están hablando, perdona. Creo que se me ocurre ahora el botón de escape, lo que me da miedo es que se quite todo. Se va a quitar todo. Se va a quitar todo. Entonces, porque ese, como no tiene ningún apartado para darle a la... No da nada, es que no tiene ningún apartado. Espera, voy a llamar a ver si Leti, que tiene un poco más. Perdona. Porque si no se va a escapar todo. Que esto es otra cosa. Esto no es una presentación. A ver si ella sabe, en un caso. La tecnología es
No hay conexión tampoco. Porque está intentando conectar, pero no. Igual Valentín, aunque porque tienen el enlace. Sí, tienen el enlace. Pues igual tarda menos, dale a escape. Y ¿Dónde es el escape? Hola Leti, ¿me oyes, Paula? Hola, sí, Valentín. Mira, es que se ha quedado bloqueada una pantalla de compartir, pero no sé cómo quitarla. ¿Tú sabes por un casual? Pues no puedo escribir. ¿La tuya? Sí. Yo abrí una pantalla que era para compartir pantalla, pero se me ha quedado bloqueado. Solo puedo ir de pestaña de Chrome a ventana y a toda la pantalla, pero no me permite, dando al botón derecho ni izquierdo. Entonces, tú puedes escribir algo en el chat que yo no puedo, es para decirles que tal vez salgamos y vuelvan a entrar, que volváis a entrar todos. Puedes decírselo porque yo no puedo. Sí, yo lo tengo. Vale. Venga, pues gracias. Aquí, vale. Hasta ahora. Entonces, Luego darle a escape. ¿de dónde escape? No estaba escuchando nada. Ya hemos salido. Entonces ahora volvemos a entrar. Ya está, es más rápido, sí. Y creo que era la misma, unirme ahora. Ah, bueno, están ahí. Afortunadamente están aquí. Bien. Hola, ahora sí me escucháis, ¿verdad? Ahora sí, doctor. Sí, ahora muy bien. Y disculpad porque se había quedado bloqueado esto. Voy a tratar de compartir, bueno, muchas gracias Eve, porque lo has hecho muy bien, te hemos oído hasta el final, aunque se nos coló una imagen encima, pero te escuchamos todo, incluso la frase final de Paulo Freire, pero nosotros no podíamos escribir. Voy a buscar mi presentación, espero que ahora, y muchas gracias Leti por tus indicaciones, a ver si ahora... No, pues otra vez. Entonces voy a salir de nuevo. El escape, a ver. Voy a darle donde antes, ya está. Sí, porque es más rápido así. Nada, entonces no pongo la presentación. No pongo la presentación. Recompartir. Bien, ya estoy de nuevo aquí, pero no puedo compartir. Entonces voy a hablaros unos minutos, pero pocos, porque realmente lo que quería decir ya lo dije. Y es... Sí, muchas perdona que te interrumpa, Valentín. ¿Quieres enviármela y te la presento yo? Pero, a ver si os voy a quitar... Bueno, como te sientas más cómodo. Sí. No, a ver si os voy a quitar a todos los del mapa. Espera. Pues mira, por un lado... Sí, te lo envío en un momento, Leti. Vale. Te la envío en un momentín, pero no voy a hablar mucho. Entonces, le doy a enviar y ya te han llegado. Ya te han llegado, va también la tuya y va unos papeles, pero solamente es la presentación. Bueno, ya te ha llegado, no sé, ya te la envío. Tardará un minuto. Aquí a México, Tarda un rato aquí a México. Bueno, muchas gracias a todos. Aún no ha llegado. Realmente, sí, yo ya te lo envío. Ya está, ahora la. Pues si me haces el favor, yo lo que quería era destacar un poco lo que comentábamos al principio, y es el valor de la utopía. La utopía a veces se confunde con lo que es una quimera, era un monstruo mitológico, o con una entelequia, con algo imposible, irrealizable. Y en general, desde nuestra perspectiva más social o socioeducativa, pues consideramos que la utopía es un horizonte alcanzable, aunque sea difícil. Vale esta interpretación. Ya digo que unos alumnos míos hace muchos años pues decían aquello de la utopía no es una meta, sino que es un camino. Y en ese sentido es lo que yo quiero destacar. Pasa, por favor, muchas gracias. De hecho es que está muy pequeño, pero ahí he puesto una frase de Galeano, un escritor uruguayo, que dice así: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. La utopía es un incentivo, es un estímulo para que caminemos hacia el horizonte que consideramos más deseable.
Y puesto que este libro nos habla de la distopía, es decir, de lo caótico, antes el profesor de Jackson pues mencionaba lo de que se impone el instinto de tánatos con arreglo a la doctrina psicoanalítica freudiana de Freud, el instinto de muerte. En la distopía, en la utopía, cabe pensar que lo que se impone es la organización, la belleza, la verdad, la bondad y, cómo no, el amor, porque es al final el instinto de Eros, de vida, el instinto de vida. Por eso, esos conceptos que he puesto ahí. Y también la importancia de la educación es clave en ese camino utópico que se ha tapado abajo. Si pudieras quitar eso de dejar de compartirle. La educación es clave en ese camino utópico. Qué pena que ahora sufra la educación que tenemos, como reza el título del libro, la educación en tiempos de distopía, es decir, lejos del ideal por todos anhelado. Pasa, por favor. Gracias, Leti. Y ahí, ¿qué me interesa de ahí? Pues sobre todo este cuadro. Qué pena que no sea un cuadro que ocupe toda la pantalla, porque es nada menos que de Bruegel el Viejo, y es el triunfo de la muerte, el triunfo de Tánatos, de ese instinto de muerte. Claro, recordad que Freud tiene un ensayo, entre otros muchos, que ¿sabéis cómo se llama? Se llama El malestar en la cultura, el malestar en la cultura, y termina diciendo: en esa lucha continua entre Eros y Tánatos, ¿quién puede predecir el desenlace final? ¿Quién va a vencer? ¿Eros o Tánatos? No lo sabemos. ¿Dónde está Eros? La vida. ¿Dónde está Tánatos? Lo tenemos muy claro. Las guerras. Ahora tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania, tenemos la guerra también de Israel contra Hamas, que en cierto modo en este mundo interconectado a todos nos salpica. ¿Quién puede augurar, quién puede predecir el desenlace final? No lo sabemos, pero tenemos que aportar nuestro granito de arena. Sigue, por favor, Leti. Y nada, he querido poner ahí pues ese libro, El malestar en la cultura, que es un ensayo muy famoso al que se ha referido el profesor de Jackson, y también la propia figura controvertida pero genial de Sigmund Freud. Controvertida porque se le niega en muchos ámbitos académicos el estatus científico, pero genial al fin, porque ahí tenemos todo ese pensamiento para la reflexión, para el análisis. Adelante, por favor. Otro pensador, he querido poner ahí nada menos que a Viktor Frankl, que vivió en tiempos también distópicos, tanáticos, donde nada menos que en un campo de concentración nazi. Él era un gran humanista, un psiquiatra, sobrevivió al campo de concentración y sistematizó su doctrina en lo que se conoce como la logoterapia, la necesidad de imponer luz y sentido profundo a nuestras vidas, incluso en momentos de dificultad y de oscuridad. El sentido de la vida. El hombre y la mujer en busca de un sentido profundo a su vida, pero también las instituciones, el sentido institucional y el sentido como patrias, y como pueblos y como humanidad, más allá de nuestros legítimos intereses. Adelante, por favor, Leti. Y bueno, la dimensión social del psicoanálisis es evidente en gran parte del pensamiento de Freud. El malestar en la cultura, es el malestar en la sociocultura, en la civilización, en lo que llamamos civilización, por citar un simple ejemplo. Adelante, por favor. Otro gran pensador, psicoanalista, vinculado al marxismo en este caso, pero un gran pensador, un ensayista, como es Erich Fromm. Tiene libros de mucho éxito: El arte de amar, Ser o tener, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, etcétera, que nos dice que estamos en un mundo en gran medida robotizado, deshumanizado, mucho más automatizado ahora que cuando él lo escribió, porque la tecnología es omnipresente. Hay que ver a los bebés. Andrés, te voy a poner de ejemplo. Estábamos, tú no te acordarás, pero yo sí, estábamos una vez en esa parte y había unos papás con un bebé, y recuerdo que le habían dejado una pantalla, me parece que era el celular de la mamá, el móvil de la mamá,
Y tú decías, está dormido, y te dije yo, y dice la madre, está entretenido con la pantalla. Están cuasi hipnotizados, ¿qué digo? Hipnotizados del todo. Bueno, pues en gran medida es ese humanismo al que se refería también el profesor de Jackson, la profesora Leticia y la hermana Carmen y el profesor Eve en sus intervenciones. Muchas gracias. Por favor, adelante, Leti. Y ya termino, o casi, porque aquí he querido mostrar este cuadro también de Klimt, hermoso, donde contrapone la muerte a la vida igualmente, que en cierto modo, según nos dice el psicoanálisis, al menos freudiano, coexisten en cada uno de nosotros, porque es verdad que el ser humano es un ser para la vida, pero una vida finita, una vida que tiene término al menos material para el creyente, y también es importante la fe. Lo veíamos en tiempos de pandemia, como aquellas personas que de alguna manera tenían fe, tienen fe, pues son más consoladas, incluso en los momentos más difíciles y más críticos de su existencia. Adelante, por favor. Y esa reflexión final, donde de nuevo vemos esa lucha metafórica, alegórica, entre Eros y Tánatos, ahí en el cuadro representado, y la importancia, de alguna manera, de que entre todos pongamos luz donde todo es oscuridad. Por eso, frente a aquel cuadro inicial de Bruegel el Viejo, que decíamos el triunfo de la muerte, pues queremos contraponer también desde la educación, como decían mis compañeros y amigos, desde la educación familiar, la primera y principal, por delegación luego la educación escolar y por supuesto la educación social, en la que trabajo desde hace unos cuantos años, porque así se llama el grado, educación social, no de otra manera, y en la educación en todo ámbito, pues queremos poner un poco de luz, un poco de vida, para que triunfe frente a ese Tánatos que parece que de alguna manera extiende su larga y nociva sombra sobre todos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Muy obrigado a Brigitte. Gracias. Qué pena, ¿no?, lo que ha dicho. Yo intervengo porque ya se ha hecho un poco tarde. Sí. Que Brasil, que es la mitad de Sudamérica, que es un país grandísimo, tan grande como Estados Unidos, que tiene el Amazonas, uno de los pulmones del mundo, que tenga tan poco contacto con los países vecinos, por la educación que se ha dado de este sectarismo cultural que hemos tenido, ¿no?, que en la misma Iberoamérica haya ese país tan grande y que sin embargo mantiene tan pocos. Ahora, yo tengo esperanza que a nivel de intelectuales, de educadores, se están dando contactos, pero luego a nivel de, porque la cultura hoy día más que nada es información, que ese es el problema, que sí que hay mucha información, mucho más que nunca, pero tanta y tan caótica y tan manipulada que es contrainformación en realidad, porque es que los niños y la gente no tiene criterio para seleccionar ni nada, y los profesores les pueden pegar los alumnos, o los profesores han perdido estatus, los profesores también, aunque no lo tengan mucho a veces, porque sean gente que tiene muchas deficiencias, en España concretamente, porque aquí se ponen a dedo los profesores muchas veces, eligen ellos al que les va a seguir, hay una endogamia, en fin, hay una serie de defectos, ¿no? Pero que veo yo que hay una serie de problemas, que es que la información se identifica con educación. ¿Qué persona tan preparada? Porque tenga mucha información. Y la mayor parte de la gente tiene muy poca formación, porque no tiene criterios para seleccionar todo lo que le llega, y así tenemos la cantidad de enfermedades. Tú que eres psicólogo, de enfermedades que padece el ciudadano, de sensación de inseguridad muy grande y tal. Y yo soy esperanzado en Hispanoamérica, fíjate por qué, porque ellos son como nosotros hace 40 años en muchas cosas, todavía tienen respeto a la vejez, tienen ciertas cosas que nosotros hemos perdido, y que aunque tengan menos desarrollo en algunas, en otras tienen un gran desarrollo humanístico, y creo que eso todavía les vale. Nosotros estamos aquí en Tepito y Valdemoro. Pues muchas gracias, Vicente. Pues compartimos este mensaje, no sé si lo han oído los compañeros, lo que de alguna manera señalaba es la necesidad de que fortalezcamos, y me permites esta interpretación, los lazos entre todos los países iberoamericanos. En esa Iberoamérica, por supuesto, está Brasil, como no puede ser de otro modo, ese gigante, ese enorme país hermano, ¿no? Muchas gracias. ¿Y alguien más quiere intervenir de los presentes
Y de los que estáis presentes virtualmente, por favor, ¿alguien quiere decir algo? Porque ya estamos terminando. Qué pena que no podáis compartir luego con nosotros un culín de sidra, que es nuestra bebida típica. Bueno, como sabéis, un culín de sidra, pero estáis invitados todos a la próxima que podamos contar aquí con vosotros. Muchas gracias, Chayo, que nos dice enhorabuena a todos los ponentes que habéis intervenido y por ese libro que os enviaré. Bueno, eso lo digo yo, pero pues lo enviaré. Ever, adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Valentín, realmente un gusto. Quiero hacer una breve consulta a la doctora Marta Leticia. Me llamó mucho la atención salud mental porque se trabaja un poco con descuido aquí en esta zona y cuál, según su investigación y la cantidad de muestras que lo realizó también es muy interesante. Entonces, los resultados que más le llamó la atención, porque es un tema que se descuida un poco y que es muy necesario hoy en día, una inversión importante porque posterior a la pandemia realmente se notan muchos descuidos en el ámbito de la salud mental que es tan importante. Sí. Muchas gracias, profesor. Los hallazgos respecto a la salud mental, bueno, nosotros básicamente analizamos lo que era depresión, ansiedad y resiliencia. Y básicamente las personas con más depresión eran los hombres jóvenes y que no tenían vínculos sociales. Entonces, de ahí la relevancia de generar estas redes de apoyo y algo que curiosamente ayudaba y mucho era tener personas a cargo. Entonces, aquellas personas que tenían a una persona mayor a su cargo, a los niños, contrariamente a lo que otros estudios habían dado cuenta que el tener a los niños en casa generaba mucho estrés, ansiedad a las familias, ayudaba porque había alguien que estaba al cargo de las personas y contribuía a tener menos depresión y ansiedad. Quizá por esta misma situación y esta condición que comentaba, ¿no? Tengo que estar bien yo para apoyar a otros, eso ayudó a tener un sentido a las personas. Y fueron los que más conductas de cuidado realizaban, ¿no? Porque también evaluamos el qué tanto atendían a las indicaciones de cuidado de higiene, ¿no? En cuanto a esta prevención del virus y contrarrestarlo. Entonces, era algo muy positivo el tener redes y el tener personas a cargo para la salud mental de las personas que, insisto, solo en depresión y ansiedad. Sí. Sí. Muchas gracias. Pero si me lo permitís, tengo que dar un dato, ¿no? Y es que más allá de estos datos que nos aporta la doctora Gaeta, en un estudio muy meritorio, en general, en nuestros países, la depresión afecta más, aquí sí que hay que decirlo con claridad, más a la mujer. Prácticamente el doble que a los varones, desde la adolescencia hasta el umbral de la vejez. Esta es una realidad. ¿Y a qué se debe? A causas psicosociobiológicas. Intervienen un poco estos tres factores. Ya podéis imaginar a qué nos referimos. Por un lado, la fisiología femenina influye, psicofisiología, porque es inseparable, pero los aspectos sociales también. Un número considerable de mujeres realizan una auténtica doble jornada. Trabajan fuera y trabajan dentro, sin una corresponsabilidad de los varones. Estos son datos reales, excepciones todas las que queramos. Y luego la dificultad también para acceder a determinados puestos de trabajo, todavía en nuestras sociedades occidentales y supuestamente desarrolladas. Según los datos de la depresión, afecta el doble al género femenino, ya desde la adolescencia, en general. Esta es una realidad que probablemente yo desconozco en concreto en Paraguay, en México, etcétera, pero seguramente suceda algo parecido. Puede haber pequeñas variaciones, pero son datos muy analizados
y que naturalmente están llamados a corregirse para que se prevenga la depresión en todo tipo de población, pero también en aquellos que específicamente afectan al sexo femenino, que fueron también las más afectadas en la pandemia, muchas niñas ya desde la niñez y muchas adolescentes. Esta es una realidad, según los datos a nivel mundial. Muchas gracias por el dato, Valentín. Sí, yo concuerdo con ello. Aquí el dato interesante, y hablando de estos grupos vulnerables, y que la doctora Chayo Limón es experta en ello, desde luego, pues esta vulnerabilidad de los grupos que comentaban, ¿no? Básicamente invisibilizados, abandonados, e incluso, voy a utilizar una palabra fuerte, ultrajados, porque muchos de ellos robados de sus pertenencias, ¿no? y cuestiones también de otra índole muy dura. Entonces, si hablamos de agresión y violencia, fueron los que sufrieron muchos daños en ese sentido. Creo que los que estamos en otra condición, pues con otra disponibilidad, pero ellos creo, y sin temor a equivocarme, Chayo, creo que hubo muchas afectaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora es tiempo de compensar y de ayudar a todos estos grupos. Muchas gracias. Gracias. Sí, Chayo, no se escucha. No se te oye, Chayo, tienes el micrófono cerrado. Tu micrófono ahí, algo. Ay, qué pena. No se te oye, ¿no? Ay, a mí tampoco. No, nada, no se escucha nada. No se te oye, Chayo, tienes el micrófono cerrado. Ahora sí se oye, aquí sí se oye. ¿Aquí? ¿A ella? Yo aquí la estoy oyendo. ¿Tú la oyes a Chayo? Sí, profesora, la hemos oído. ¿Ahora mismo? Pero era la otra, no era ella. No, a mí me escuchan, pero creo que no a Chayo. A Chayo no la escuchamos. Era Leticia la que hablaba. No se le escucha. Hemos escuchado Leticia, Sí. la mexicana, vamos. Sí, al mexicano no, pero queremos oír a ¿Qué María dice? Rosario. A Chayo. Es que tiene el micro muteado. La primera, la Leticia esa. Chayo, seguramente tengas el micrófono cerrado, porque no sé si al principio hablaste algo y que vimos cuando iniciaba el acto, no lo recuerdo ahora, pero me parece que sí, que algo dijiste. No se te oye, no se te oye. No se oye, no. Ella sí oye. Era la mexicana, la que oíamos aquí era la mexicana, la otra rubia no. Ellos os están oyendo todo, que digáis que era la rubia. Bueno, hombre, la decimos porque Ya, pero soy ahora mismo no sé el nombre exacto de esta señora. Es que las tecnologías son muy curiosas. Bueno, gracias, Chayo. Lo dejamos para otra ocasión. Es que las tecnologías es lo que nos generan a veces unos trastornos, nos dan muchas opciones. No sé si alguien más quiere intervenir. Eu gostaria de dizer, e vou falar em português, para que vocês também entendam. Eu estou tentando fazer praticamente o livro bilingue espanhol e português para mandar para vocês. Muito bem. Porque aí tem a oportunidade também de aprender o português. Os paraguaios estão muito próximos de nós, sempre entendem o que falamos. Venezuela também. Mas o português é um idioma complicado, muito complicado, muito complicado. Então, veja bem, eu quero muito agradecer essa oportunidade de estarmos juntos e podermos construir uma possibilidade de reflexão sobre tudo aquilo que vive a nossa sociedade e os nossos que vivenciam também toda essa realidade. O Brasil é um país que está enfrentando dificuldades muito grandes, apesar de ser um país muito rico, desta potência econômica do mundo, com 120 milhões de pessoas passando fome. Isso é imoral, completamente imoral. A maior concentração de riqueza do mundo está no Brasil. Então isso é desesperador, e conflitual,
porque não se concebe que um país que alimenta o mundo hoje, em termos de comida, tenha uma população muito grande passando necessidade dessa alimentação. E, por outro lado, uma educação instrumentalizada que busca desvairadamente colocar o sujeito no mercado de trabalho. Mas um mercado de trabalho altamente excludente, de mentalidade neoliberal, que praticamente tende a esconder as capacitações das pessoas e também com salários que não são compatíveis com a capacidade de determinadas pessoas da classe social. Então, isso é muito problemático. Eu digo muito, o cara que nasce abaixo da linha do Equador, veja bem, uma pessoa que nasce abaixo da linha do Equador, no Nordeste do Brasil, no interior do Nordeste do Brasil, isso não é destino, isso é karma, nem o espiritismo resolve. Compreenderam o que eu falei? Sim. Deu para compreender o que eu falei? Deu para compreender, efectivamente. No nos estamos enterando aquí. Profesor de Jackson. Não é destino, é karma. Nem o espiritismo consegue resolver. Sim. Então, eu acredito que pouco a pouco a gente vai criando esse espaço de diálogo, de conversa. Ahí va. Di aquí, perdón. Ahora sí que Tiene que buscar un compañero que es un minuto, perdona. Nunca sabemos de tudo, sempre estamos aprendendo. E só para concluir, eu digo, a ignorância não é falta de informação e de conhecimento. A ignorância é uma força perversa que nos impede de aprender. E ela pode estar na minha casa, no meu coração, na minha mente, no meu estado, no meu país. Muito obrigado. Um forte abraço, um fortíssimo abraço para vocês todos. Un fuerte abrazo también, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, hermana Carmen Sabino, por el orden en que me aparecéis en la pantalla. Muchas gracias, Chayo, por estar ahí. Lamentamos los problemas tecnológicos y lo del micrófono. Muchas gracias, profesor de Jackson. Hemos entendido el mensaje y tenemos que seguir trabajando por poner un poquitín de luz allá donde hay oscuridad, sobre todo desde el terreno educativo. Muchas gracias, Ever, también por tus estudios y tus aportaciones desde el querido Paraguay. Muchas gracias, Leti, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos y por apoyarnos en tanto, que, como he sabido, estamos trabajando mucho y gracias a ti muy bien, y seguimos con mucha ilusión por lo mismo. Gracias, Paco, por el esfuerzo de acompañarnos virtualmente pese a que la enfermedad golpea, y deseamos que todo vaya lo mejor posible. Y gracias a los que están aquí en el Salón Príncipe de Asturias. Un fuerte abrazo y tendremos en cuenta esa invitación que nos ha formulado el profesor de Jackson a seguir organizando encuentros sobre educación sin fronteras. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.